¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. La Unión Europea ha decidido prohibir definitivamente la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna que emitan CO2 a partir del año 2035. ¿Y esto cómo es? Pero esto no se había prohibido ya. No, ojo, un momento, lo que se había hecho hasta ahora era aprobarlo en el Parlamento, pero luego la norma tenía que seguir todo su recorrido siguiendo lo que es la ley, lo que es la norma, valga la redundancia, de la Unión Europea. Y esto implicaba que lo aprobara el Ejecutivo, lo que vendría a ser el gobierno de la Unión Europea, y también que lo refrendaron los distintos Estados miembros. Y esto es lo que ha pasado ahora, que se ha aprobado y todos los países lo han refrendado, con lo cual la norma ya queda fijada. Año 2035. Sin embargo, hay algunos matices todavía que comentar respecto a su posible aplicación e igualmente también todos los detalles que hay alrededor te los voy a contar en este vídeo para que no tengas absolutamente ninguna duda. Venga, vamos al grano. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues sí, efectivamente, en su carrera Fit 55, la Unión Europea está buscando reducir drásticamente las emisiones de CO2, las emisiones de dióxido de carbono, aunque Europa no es ni de lejos el principal emisor de este gas, que es el gas de la vida por un lado, pero que también provoca calentamiento global por el otro. E igualmente también aprueba una legislación, una normativa que es la más restrictiva del mundo hasta la fecha, en lo que se refiere a las emisiones de los automóviles, de todos los vehículos que se mueven en general, pero especial y específicamente de los vehículos privados, porque una de las primeras cosas que tienes que saber es que esta norma que obliga a que los automóviles no tengan emisiones de CO2 aplica solamente a los turismos y también a las furgonetas. Es decir, que camiones y motocicletas en el año 2035 se podrán seguir vendiendo con motores de combustión interna siempre que cumplan con la normativa que haya en ese momento, claro. Y digo en ese momento porque en el año 2030 las emisiones de CO2 respecto a lo que tenemos ahora se tienen que reducir en más de un 50%. Así que a partir del año 2030, por mucho que al final se consiga o no que esta norma se cambie o que se cree una prórroga, en el año 2030 la obligación de los fabricantes de automóviles, tal y como están las tecnologías hoy en día, ya va a ser de que todos esos automóviles de alguna manera u otra estén electrificados. Y al respecto de esta norma, aparte de saber eso, que por ejemplo las motocicletas y los camiones no estarán metidos en este saco, lo más importante de todo es que el objetivo de la Unión Europea entera es ser neutra en carbono en el año 2050. Largo me lo fiáis, querido Sancho, estamos en el año 2022, tenemos un panorama internacional tremendo que está afectando muchísimo al mundo de la energía y no se pueden cumplir a día de hoy muchos de los requerimientos ni de los pasos con todo el aumento del precio de las energías, el aumento del precio de la mano de obra, la carestía de materiales y un larguísimo etcétera, que la Unión Europea manda por una norma, por una ley, cumplir en un determinado plazo. Así que, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a 2035? Nadie lo puede saber, ni lo saben los de la Unión Europea, ni los interesados en una cosa, ni los interesados en otra, ni yo mismo, y la propia realidad nos explica, nos muestra que hay que ser cautos y que esta norma tan cerca y tan lejos al mismo tiempo es una hoja de ruta que marca el camino que tienen que seguir los fabricantes, que es el camino que están siguiendo. Pero en el año 2035 lo que se prohíbe es la venta de vehículos nuevos. No significa que se vaya a prohibir la utilización de los motores de combustión interna en los automóviles que ya existan o furgonetas, sino simple y llanamente lo que se pueda comprar de nuevo. Como digo, de aquí al 35 las cosas van a cambiar mucho y se van a mover mucho. Una de las principales dudas o confusiones es si tiene que ser obligatoriamente un motor eléctrico o un vehículo movido por baterías lo que se tiene que vender en el 35. Y la respuesta es que no. La respuesta es que, de todas maneras, aunque es que no, la única alternativa que tenemos hoy en día a un automóvil movido exclusivamente por baterías, un vehículo eléctrico movido por baterías, es un vehículo movido por hidrógeno y concretamente por pila de hidrógeno. Aquí va a haber un debate muy interesante en el futuro porque la pila de combustible, la pila de hidrógeno, genera solamente el residuo de agua. Y con el hidrógeno también se puede hacer una combustión, una especie de combustión que genera unos gases que son extremadamente limpios, pero si hay un motor de combustión y efectivamente tiene que haber unos lubricantes ahí dentro y una serie de elementos para que ese motor funcione, siempre va a haber unos mínimos residuos de aceite y de componentes químicos orgánicos y no orgánicos que pueden producir ciertas emisiones de óxidos de nitrógeno. Eso es lo que pasó con BMW a principios de este siglo, cuando en los Estados Unidos le dijeron que su motor de hidrógeno del BMW Serie 7 no era un coche de cero emisiones, precisamente
precisamente por esto que os digo. ¿Qué va a pasar con toda esta tecnología hiperlimpia de motores de combustión en los que ahora se va a aplicar hidrógeno? Ahora, en los próximos años, con esta normativa. Bueno, pues quedaría fuera, en teoría, pero también sería técnicamente mucho más factible que estos automóviles pudieran acercarse a las emisiones cero, puesto que la combustión del hidrógeno es la más limpia que existe. De hecho, no hay átomos de carbono. Y como digo, los pocos residuos que salen, que son mínimos, son por contaminaciones, entre comillas, de otros elementos que hay dentro de las cámaras de combustión, los sistemas de refrigeración y de lubricación de los motores de combustión interna. Dicho todo esto, no es una prohibición de los motores, sino es una prohibición de que los coches emitan CO2. La tecnología, vaya usted a encontrarla donde esté. La realidad, pues que prácticamente la única manera de hacerlo es o con un vehículo eléctrico o con el hidrógeno. Como sabéis, la red de recarga con los automóviles eléctricos está ahora mismo de una manera absolutamente incipiente, está creciendo, y con la red de recarga con el hidrógeno llevamos bastante retraso, pero también llegará, y de aquí 10 años ya será posible pues en determinados lugares poder recargar tu coche con hidrógeno, y hay muchas marcas que están apostando igualmente por el hidrógeno, como Toyota, aunque últimamente se esté contando todo lo contrario sobre Toyota, ¿no? Esto no es tan así, pero bueno, eso lo dejamos por otro vídeo. Y aquí hay una tercera cosa muy peliaguda y que te estarás preguntando llegados a este punto, espero que haya quedado todo claro: 35 prohibidos motores de combustión interna en automóviles nuevos que emitan CO2. No se prohíben los coches que tengan motor de combustión interna, ni se prohíbe el gasoil ni la gasolina hasta bien entrado el año 2040 o hasta el 2050, como vaya la cosa. Dicho todo esto, queda el asunto de los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos son aquellos que se producen a partir de una base que no es la puramente orgánica, la que se mina, el petróleo que se saca de debajo de tierra. Y esto normalmente se hace o utilizando residuos biológicos, o se hace, y principalmente se va a hacer, utilizando el hidrógeno de nuevo para darle un nuevo proceso en el que se gasta más energía y se gasta CO2 igualmente, y se produce un combustible, por decirlo de alguna manera, a la carta. Hay fabricantes de automóviles como el grupo Volkswagen que están apostando de una manera muy seria por esta tecnología y que quieren incorporarla a el mix de tecnologías, el mix de productos que van a vender en el futuro, y especialmente en los vehículos premium, en los que quieren asegurar que el coche siga haciendo brum brum y que tenga las sensaciones de los motores de combustión de toda la vida. Los combustibles sintéticos, precisamente por estar generados a partir de CO2 captado de la atmósfera y por energías renovables, o incluso por la agricultura, tienen una capacidad de emitir CO2 muy limitada si contamos todo lo que se ha absorbido o todo lo que se ha generado con energías renovables. Así que podrían, si se contabilizara desde el pozo a la rueda, o desde la fuente de energía, habría que decir, hasta la rueda, convertirse también en una alternativa al sistema de hibridación y al sistema de hidrógeno. Pero esto puede ser una solución intermedia, y aquí es a donde está uno de los grandes debates que va a haber dentro de la Unión Europea. Yo os puedo decir, os puedo afirmar, porque conozco a las personas que están trabajando en ello, que dentro de la Unión Europea hay muchas personas trabajando para que esta norma finalmente en el año 2035 no se aplique. Fíjate que te lo digo el día en el que se ha aprobado la norma. ¿Y qué es lo que están buscando estas personas y estos países? Bueno, pues que la hoja de ruta se alargue, que se reduzcan drásticamente las emisiones, pero que los vehículos híbridos y los vehículos con emisiones prácticamente neutras de CO2, como puede ser los combustibles sintéticos, sigan teniendo vida más allá del año 2035. ¿Y esto a quién le interesa? Bueno, pues le interesa principalmente a aquellos países que no tienen tanto poder adquisitivo, como puede ser Rumanía, por ejemplo, como puede ser España, como puede ser Italia, frente a los países del norte. Y tienes que saber igualmente que por mucho que se acabe de aprobar esta norma, en el año 2028 se va a hacer una revisión. Y al respecto de esto hay que decir también que no todos los países de la Unión Europea son iguales, no todos los países de la Unión Europea tienen el mismo poder adquisitivo, y no todos los países de la Unión Europea puede que estén preparados para esto en el año 35, y hablamos sobre todo del bloque del este y del bloque del sur. Y aquí todavía mucha tela que cortar, e igualmente también, como digo, en el año 28 se ha puesto un hito, por ahí 7 años antes de que la norma entre en vigor, para ver si realmente se están cumpliendo los objetivos, las expectativas, y si hay que cambiar o no esta norma. Si recordáis de los vídeos anteriores, hemos hablado que la Unión Europea, poco menos que parece que se ha bajado los pantalones en lo que se refiere a la normativa Euro 7, y por debajo se compensa con esta aprobación en el año 35, que marca muy claramente el terreno a los fabricantes de lo que tienen que hacer de aquí al año 35. De aquí al 35, de aquí al 30 principalmente, la hibridación va a crecer enormemente, y mientras tanto por debajo las marcas, según puedan, van a ir creciendo en su producción de automóviles eléctricos. Y tienes que saber que aunque esta norma acabara desapareciendo para el 35, los motores de combustión interna que pueda haber en el mercado, salvo que haya una revolución, que puede haberla con determinadas tecnologías,
van a ser electrificados siempre, ya en el año 30, porque precisamente en el 30 hay un punto intermedio en el que con una reducción del más del 50% de las emisiones de CO2 no hay más narices que tu vehículo tenga una batería y tenga un motor eléctrico para poder circular, y en la inmensa mayoría de los casos también que ese vehículo se tenga que enchufar. Lo que no quiere decir es que ese motor a su vez no vaya enchufado a un motor generador, por ejemplo, que cree la energía suficiente para alimentar esa batería cuando se haya agotado, como una alternativa a los vehículos eléctricos puros. Así que, queridos amigos, este es el panorama. Viene también ahora un momento muy curioso e interesante en el que se ponen en marcha las zonas de bajas emisiones en España. Todas aquellas ciudades o áreas que tienen más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona en su centro normalmente de bajas emisiones, y la inmensa mayoría de los ayuntamientos que tienen ese requisito ya están pidiendo que se demore, ya están pidiendo que se retrase, están pidiendo prórrogas. Así que esa es la realidad frente a la normativa que viene, y hay un choque constante entre una cosa y la otra, y en ese es el terreno de juego en el que nos estamos moviendo actualmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues tenemos que dejar pasar el tiempo, vamos a ver qué ocurre ahora con la nueva normativa Euro 7 y también en los próximos años cómo crece el mercado del vehículo eléctrico. Hay muchísimo escepticismo por parte de una parte de la industria de cómo la población en España va a asimilar el automóvil eléctrico y cómo la población en España pues va a hacer crecer este mercado o no. Hay muchas personas que tienen muchas dudas. Por otro lado, hay muchas personas que no tienen ninguna duda de que esto no va a haber ningún tipo de problema, que va a crecer y que lo va a cambiar todo. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál va a ser la realidad? Pues eso, el tiempo, por más que debatamos y hablamos, será el que nos marque el paso, pero igualmente también quien tiene la llave es la industria con el producto que pone en el mercado y con los precios y las características que tiene en el mercado. Y por detrás de todo esto hay mucho en juego, muchísimo, como el derecho a que tú te puedas comprar un coche y no sea obligatorio que la propiedad del coche sea la marca, e igualmente también como el derecho a que tú puedas reparar tu coche donde te dé la gana y no sea obligatorio que, al no ser el propietario del coche, tengas que repararlo en el lugar donde la marca te obligue, puesto que ni siquiera ya vas a tener esa capacidad de decisión. Hay muchísimas cosas en juego que están también por detrás, con todo lo nuevo que está pasando en la industria del automóvil, de la normativa del año 2035. Y ya os digo yo también, porque conozco a parte de las personas que lo hacen, que pelean porque esta norma permita tener fugas, como por ejemplo los combustibles sintéticos o determinados tipos de tecnologías que tienen unas reducciones muy drásticas de las emisiones, pero en todo caso también ese modelo podría quedar un poco diluido si al final los fabricantes de automóviles consiguen fabricar solamente coches enchufables y por una cuestión de economías de escala, por una cuestión puramente de beneficios, ya no les interesa hacer estos vehículos que no son eléctricos ni de hidrógeno porque son muy residuales y no les sale a cuenta fabricarlos. Nada más, queridos amigos, espero que todas estas informaciones te hayan aclarado exactamente qué es lo que hay y qué es lo que ha pasado. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Si no lo han hecho ya, suscríbanse, por favor. Hasta el siguiente, adiós.